Muy buenos días, que tengan un bendecido día. Los saludo con la paz del Señor. Eh, Doy gracias por este día, por haber abierto mis ojos, por la vida, por la salud, por poder disfrutar mi familia. Qué lindo que es cuando uno llega al camino del Señor y agradece la vida, que antes por ahí no lo hacía, y si lo hacía religiosamente, sin sentirlo, ¿no? Porque así lo hacía yo, ¿no? Algo que experimenté cuando llegué al camino fue poder decir las cosas, decir lo que sentía, ¿no? No solo de boca, ¿no? Agradecer esto, agradecer el poder levantarme y ver el hermoso día que Dios nos regala, ¿no? A veces uno no agradece, lo ve las cosas cotidianas o ve el vivir como algo cotidiano, algo que nos corresponde por derecho. Sin embargo, es una bendición de Dios que estemos vivos, que tengamos salud, que podamos tener una familia, que podamos disfrutarla. Entonces doy gracias por este día, y qué bueno que empecemos así, ¿no? Tenemos que empezar así como hijos de Dios, ¿no? Agradeciendo ya al abrir nuestros ojos. Y qué lindo también que podamos entregarle el día al Señor, ¿no? De decir, bueno, Señor, dejo todo en tus manos. Todo lo que suceda, que sea bajo tu voluntad. Y uno a veces dice, pero bueno, pero ¿qué me puede pasar? Estoy encerrada, no salgo a ningún lado, o ¿qué tendré que hacer? Pero a veces yo he experimentado, ¿no? Hasta en pequeñas cosas de decir, uy, pero esto no pensaba hacerlo y lo hice y me salió bien. Y qué hermoso ver la mano de Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Qué lindo es poder reconocerlo en cada acto chiquito, porque Él está ahí, ¿no? Si nosotros le entregamos todo lo que, le entregamos el día, le entregamos todo, ¿no? Estamos bajo su autoridad, decidimos estar bajo su autoridad y le decimos, ¿no? Le damos lugar a que Él obre en nuestra vida como Él quiere. Podemos experimentar muchas cosas lindas, inclusive hasta pequeñas, ¿no? Cotidianas, pero lindas, donde uno puede ver la mano de Dios, ¿no? Y eso es hermoso. Y bueno, hoy me presento, mi nombre es Isabel Vargas, yo me congrego en Casa de Restauración, en la Iglesia Cristiana Evangélica, en la REA 98, en Monte Grande. Y al igual que mis hermanos, estos días yo traje una palabra para compartir con todos, ¿no? Una palabra, siempre decimos de bendición y sabemos que es de bendición, ¿no? Uno lo dice, pero sabemos que en realidad es de bendición, porque es la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, y la palabra que voy a compartir está en Romanos 10, 8. Si quieren buscar, hasta en el Nuevo Testamento, y si no, anotar, y después la leen tranquilos, porque yo sé que el Señor nos sigue hablando después con la misma palabra, en distintos momentos, Él nos sigue hablando. Y la palabra que voy a leer, la voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen Santo Espíritu. Y dice así: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra es una palabra muy conocida, muy mencionada, e inclusive cuando hacemos la oración de fe, se hace la oración de fe, alguien que no conoce, ¿no?, a Cristo,
que consiste en recibir al Señor en su corazón, le declaramos esto, ¿no? Le declaramos las escrituras, ¿no? Que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero es una palabra muy conocida, pero es una palabra que no sigue hablando, no es solamente una palabra que podemos recordar en el momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Es una palabra que tiene vigencia y, como decimos, ¿no? La palabra es vida, es espíritu y siempre me sigue hablando. Sí, eso es lo importante, que siempre me sigue hablando. Y cuando leía esta palabra, el Señor me hablaba de, primeramente, hacer lo que siempre nos pide, que podamos creerle, ¿no? Creerle a Él, no creer en Él, porque mucha gente cree en Dios, pero creer en Dios no es precisamente creerle a Dios. Hay una pequeña diferencia. Si bien es una palabrita, es una preposición, digo yo, hay mucha diferencia. Porque creerle a Dios es creerle a alguien, es darle ese valor de persona, ¿no? Que existe, que es real. Cuando yo digo creer en Dios suena como algo, ¿no? Sí, yo creo en Dios, creo en esto, creo en la vida, creo en la muerte, pero creerle a Dios es diferente, ¿no? Yo sé que cuando le creo a Dios estoy creyendo en un Dios que es vivo, que es real, que existe, ¿no? Que forma parte de mi vida. Eso es lo importante. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el corazón representa el alma, el espíritu de uno, ¿no? La parte interior de uno. Y la boca representa el cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cuerpo y alma, ¿no? Tenemos que adorar y entregarnos y creer en el Señor. A eso se refiere. Y lo primero que me pide, como siempre, es creerle, ¿no? Creerle. Y después dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y hay otra traducción, que es la nueva traducción, la internacional, que dice así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Y esa palabra es importante, es confiar. Él me pide que le crea y me pide que confíe. Y para yo confiar, tengo que creerle, si no, no puedo confiar. Es decir, yo cuando confío en alguien es porque le creo lo que me está diciendo, si no, no. Entonces él acá lo primero que nos pide, el primer paso es creerle y después confiar, ¿no? Esa confianza de saber que él está en todo, que él maneja mi vida, que él quiere lo mejor para mí más que nada, ¿no? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es lo importante, ¿no? Que yo pueda llamarlo, que pueda invocarlo. No solamente me habla de invocarlo, de llamarlo en una oración de fe, sino para ser salva, sino todos los días de mi vida, que pueda recurrir a Él siempre, para todo, ¿no? Y acá me hablaba de creerle y de confesar, ¿no? Confesar con nuestra boca que yo le creo, ¿no? Ese es un acto de fe. Pero no solamente me habla de creer y confesarlo, sino también, y no de boca solamente, sino también de confesarlo con mis obras, ¿no? Con mi vida misma, que se pueda ver, ¿no? Que yo le creo a Dios, ¿no? No que me manejo porque yo quiero así nomás, ¿no? No, acá me está hablando de si se refleja en mi vida el señorío de Dios, su señorío. ¿Qué es el señorío? El señorío es que yo acepte el gobierno de Dios en mi vida, ¿no? Que todo lo que yo haga pase por su voluntad, su divina voluntad, que esté de acuerdo a lo que Él quiere para mí. Porque dice las escrituras que todo lo que nos pasa, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, que en primer lugar podamos dejar todo, ¿no? Todo bajo su autoridad. Por eso es el señorío de Dios, el gobierno de Dios en mi vida. Que podamos estar predispuestos a obedecerlo, ese es el señorío también, ¿no? Obedecerlo, pero por amor, ¿no? Porque si yo lo obedezco es porque lo amo, por eso, ¿no? No por temor, no porque me puede pasar, no,
porque lo amo, es porque la obediencia, el amor me lleva a obedecerlo, ¿no? Y que le pueda dar lugar al Espíritu Santo en mi vida. Y es importante esto, ¿no? Si yo le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, Él va a obrar en mi vida ayudándome, eh, guiándome en todo lo que yo esté haciendo en mi vida, corrigiéndome para bien, pero para eso yo tengo que aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Todo pasa en primer lugar por eso. Yo aceptando la voluntad de Dios, y dándole lugar al Espíritu Santo, Él va a obrar en mí, y todo lo que yo obre, todo lo que yo haga va a ser para bien mío, para beneficio mío, para bendición mía, ¿no? Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Y cómo vamos a ser avergonzados si el que está obrando en mi vida es el poder del Espíritu Santo y no mi fuerza? ¿No? Si yo intento hacer algo con mi fuerza, y voy a fracasar. Pero si yo le doy lugar al Espíritu Santo, y quiero que las cosas se resuelvan con la intervención de Él, ¿no? Siendo guiados nosotros por Él en nuestros actos, en lo que decimos, en todo, nunca voy a poder ser avergonzada, ¿no? Porque ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Dirigiendo mi vida. A eso se refiere. Y más adelante dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y todas esas preguntas me llevan a una sola cosa, ¿no? Y yo anteriormente había hablado de la inspiración de las Escrituras, que para que hubiese Escrituras, si bien Dios inspiró a hombres para que predicaran el Evangelio, ¿no? Que eso era tremendo, porque es tremendo, ¿no? Porque la palabra tiene vigencia, ¿no? Y que todos hablan de lo mismo, siendo de distintas épocas, de distintos lugares, distinta educación. Y acá lo que me está pidiendo es esto, ¿no? Que yo siga extendiendo su reino. ¿De qué manera? Predicando la palabra, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si cuando yo llegué al Señor, llegué al camino, a la verdad, algo que me angustió mucho fue que escuché que muchos me decían, pero yo también soy cristiana, y había trabajado con ellos 20 años. Y dije, pero ¿cómo? Ahora me dicen que son cristianos, ahora me invitan a su iglesia, cuando yo anduve como oveja sin pastor, porque realmente cuando uno llega a los pies de Cristo, llega en esa situación, como ovejas sin pastor, porque está buscando, está desesperado, no sabe cómo salir de la situación. Porque ahí es cuando llega el Señor, ¿no? Lamentablemente, cuando ya nosotros con nuestras fuerzas no podemos, y acudimos a su presencia, y es Él el que aparece, y ahí nos saca, ¿no? Del lugar en el que estamos, nos ayuda, nos guía, nos orienta, nos muestra, se nos revela, ¿no? Y bueno, y eso es algo que me quedó muy presente. Entonces, qué lindo que podamos predicar, que podamos llevar la palabra. Y si vamos a Isaías 52:7, porque más adelante lo dice, ¿no? Dice, ¿y cómo predicarán? En el versículo 15, si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso lo podemos ver en Isaías, ¿no? Que decíamos anteriormente, un autor cita a otro de distintas épocas, pero dice lo mismo. Y no se contradice. Y en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué lindo, ¿no? Porque acá nos dice que cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Qué hermoso que podamos llevar alegres nuevas a aquel que no conoce al Señor, ¿no? Del que anuncia la paz. Qué bueno que podamos transmitir esa paz que el Señor nos da a nosotros, que ellos puedan sentir que puede haber paz en el medio del problema, en el medio del caos. Uno puede sentir paz. El que conoce al Señor y sabe, hay muchos que tuvieron experiencia, inclusive estamos orando, y doy gracias a Dios porque estamos orando por Ignacio, el sobrino de nuestro hermano Carlos,
Y qué tremendo, es una situación tremenda porque tener su hijo hospitalizado en terapia es tremendo. Yo he pasado por esa situación y qué tremendo es sentir paz en ese momento, porque no cualquiera siente paz teniendo un hijo internado. No cualquiera declara y confiesa a Dios en esa situación, ¿no? Y ahí se ve si uno está parado sobre la roca o no, ¿no? Porque es Dios, es el Señor quien nos fortalece, es Él el que prepara todo, ¿no? Y qué bueno que hoy se está recuperando y ya, ya no tiene el respirador. Eso es tremendo, pero eso lo hace el Señor si nosotros le damos lugar a que Él obre en nuestra vida, ¿no? Que nuestra voluntad esté bajo su autoridad, ¿no? Que su señorío esté en mi vida. Qué bueno que podamos hacer esto, porque cuando hacemos esto es cuando experimentamos la bendición del Señor, es cuando experimentamos el que Dios camina al lado nuestro hasta en las peores situaciones. Y yo me atrevo a decir que en las peores situaciones y circunstancias, porque me ha tocado vivir esas situaciones, yo pude sentir la presencia del Señor al lado mío y eso es tremendo. Eso es tremendo porque nuestra familia y por situaciones no la vamos a tener siempre al lado nuestro en esas situaciones, ¿no? En esos problemas, en esas situaciones difíciles que nos tocan atravesar, pero Dios nunca nos deja. Él siempre está y siempre nos muestra cómo obra, ¿no? Y que todo lo que hace lo hace para bien y siempre nos bendice, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, que podamos reconocer al Señor en nuestro corazón, confesarlo, pero de corazón, no de boca solamente, sino de corazón, que eso es lo más importante, y que podamos llevar este evangelio a todos aquellos que no lo conocen, porque es importante. No es lo mismo pasar situaciones solos que tomados de la mano del Señor. Yo siempre digo lo mismo, que en estas situaciones, que en estos momentos podamos buscarlo al Señor de corazón y aferrarnos a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar a pasar, ¿no? Todo lo que tengamos que pasar. Y es así. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y es así, suele pasar, no todos creen, ¿no? El Señor quiere que se les predique a todos, pero no todos creen. Está en la voluntad de uno, está en uno, porque tenemos el libre albedrío, Él nos dio el libre albedrío, es decir, el poder de decidir si quiero o no quiero. Eso ya es nuestra responsabilidad, ¿no? Él no obliga a nadie, Él es un caballero, ¿no? No invade. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si yo me aferro a la fe, a la palabra, perdón, yo sé que fe no me va a faltar, porque la palabra me revela a Cristo, me revela al Señor. La palabra es vida, ¿no? Es nuestro alimento espiritual y es lo que hace que nuestra fe crezca. Dicen que la fe, dice la palabra, que es un don de Dios y si yo busco de Dios, si yo busco en su palabra oír, leer, la comunión que voy a tener con el Señor va a ser directa, va a ser entre Él y yo. ¿Mm? Y en estos momentos creo que más lo vamos a experimentar y lo estamos experimentando, porque las iglesias están cerradas, pero Dios no está encerrado en una iglesia. La palabra de Dios no está presa, como dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios sigue obrando, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, ¿no? Y está con cada uno de nosotros. El Señor vive en nosotros si nosotros le damos lugar. Entonces, que busquemos de Él todos los días, que nos alimentemos espiritualmente para poder estar fuertes, ¿no? Para estos momentos. Y para terminar, me gustaría leer una palabra que está en Salmos 9, 10, que dice, Salmos 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Es decir, que para que yo confiara en Él tengo que conocerlo. Si no, no puedo confiar en alguien que no conozco. Pero para conocerlo tengo que buscarlo.
Entonces, una cosa depende de otra. Yo tengo que buscarlo y si yo lo busco, lo voy a conocer. Y si lo conozco, yo puedo confiar en él y puedo entregarle mi vida. Y puedo buscarlo, como dice, ¿no? Y si yo lo busco, él no me va a desamparar, ¿no? Porque eso es lo que él me promete. Esto es una promesa. Y Dios cumple las promesas. Dios es fiel. Entonces que podamos aferrarnos a esta palabra y buscarlo y saber que en la búsqueda está la revelación. Y bueno, esta es la palabra y la reflexión que quería compartir con ustedes. Es hermosa, tiene vigencia, nos sigue hablando, el Señor siempre nos sigue hablando. Y en estos momentos más, ¿no? Porque Él quiere que los busquemos a Él. Él es el único que nos puede ayudar en estos momentos. Es una palabra de fortaleza, de ánimo, ¿no? De ayuda. Y para aquel que no conoce al Señor, yo le ofrezco conocerlo haciendo una oración de fe. Le decimos que es una oración de fe por lo que acabamos de hablar, porque uno lo recibe en su corazón y lo confiesa, ¿no? Y es una oración corta, pero yo siempre digo que es una oración de poder, porque el poder, la palabra tiene poder y porque yo la estoy declarando, ¿no? La estoy declarando con fe. Entonces ahí está ahí está el secreto, digo yo, ¿no? De hacer esta oración, pero con sinceridad. Dice que Dios ve las intenciones del corazón y después se nos revela, y después está ya en es nuestra responsabilidad el buscarlo, el darle lugar, el dejar que Él obre en mí, que saque todo lo que no corresponde y que eso lo hace de una manera tal que uno ni se da cuenta. Quizás de repente pasa algo y dice, pero yo hubiese obrado de esta manera, ¿qué me pasó? Porque le estamos dando lugar y dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es toda una obra que lleva un proceso, es un proceso, pero qué lindo que hoy podamos dar el primer paso, el más importante, que es recibir al Señor en nuestro corazón. Entonces los invito a hacer esta oración, si repiten conmigo, y si no pueden ahora, cópienla, es cortita, y bueno, y hacerla con fe, ¿no? Y la oración dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de estar ante tu presencia. Yo hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de hoy, de este momento, me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, gracias. Gracias por estar de ese lado y por tomarse ese tiempo para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día.